Bienvenidos a este análisis. Hoy nos lanzamos de cabeza a uno de los misterios sin resolver más alucinantes de la historia de la música clásica. Un misterio que de hecho nos va a servir como puerta de entrada para explorar algo mucho más profundo sobre cómo entendemos la propia realidad. Así que preparémonos para un viaje que nos va a llevar desde la Inglaterra del siglo XIX hasta la antigua Jerusalén y finalmente a los rincones de nuestra propia mente. Bueno, vamos a empezar con esta advertencia tan críptica del compositor Edward Elgar. Su oscuro decir debe quedar sin adivinar, nos dice, porque otro tema más amplio acompaña, pero no se toca. Es decir, este genio del siglo XIX construyó una obra maestra absoluta alrededor de un secreto que literalmente jamás se llega a escuchar. Nos está diciendo a la cara que hay algo enorme ahí, estructurando toda la pieza, pero se niega a tocarlo. Es básicamente la presencia de una ausencia. Alucinante, ¿verdad? Y si hablamos de misterios, hay que mencionar el famoso Código Dolabella de 1897. Son unos garabatos que parecen macarrones y que, a día de hoy, siguen sin resolverse. Esto nos demuestra, de forma irrefutable, que Elgar no era solo un músico excepcional, sino que era un verdadero maestro de la criptografía al que le encantaba esconder mensajes. Para él no era un simple juego, era su manera de comunicarse con el mundo, ocultando significados a simple vista. Y claro, llevó esta tremenda obsesión por los rompecabezas a sus famosas Variaciones Enigma en 1899. Resulta que en esta obra codificó las iniciales y las personalidades de 14 de sus amigos en la música. Está su esposa Alice, está su editor August Jaeger, bajo el apodo de Nimrod. Vamos, hasta hay una variación donde los fagotes imitan al bulldog de un amigo cayéndose al río. Una genialidad. Pero el verdadero truco de magia, lo que nos deja sin palabras, es que el tema principal, la melodía que da sentido a todo el resto, se queda completamente en silencio. A lo largo de más de un siglo, los detectives musicales han propuesto absolutamente de todo para resolver esta melodía oculta. Es como un rompecabezas gigante. Se puede tocar en contrapunto con la canción escocesa Auld Lang Syne. Tiene ecos de la sonata patética de Beethoven. Hay quien dice que encaja con un antiguo himno del siglo XIX, y otros van más allá y sugieren que la aproximación decimal del número pi coincide con los grados de la escala. Hay teorías para todos los gustos. Pero Elgar se llevó el secreto a la tumba, dejando que la música orbitara para siempre alrededor de un centro mudo. Pero claro, todo esto nos plantea una pregunta mucho más profunda. Elgar ocultó su tema por diversión, como un guiño entre amigos. Pero ¿qué sucede cuando un tema no escuchado no es un simple acertijo lúdico? ¿Qué ocurre cuando nos enfrentamos a una eliminación intencionada, a un borrado histórico? Cuando el silencio es, en realidad, una censura deliberada. Y así llegamos a la voz robada de Sofía, la teología antigua y el exilio de la divinidad femenina. Para entender este silenciamiento, tenemos que viajar en el tiempo, desde esa campiña inglesa hasta las antiguas cortes del rey Salomón en Jerusalén. Hay que tener en cuenta que, mucho antes de Salomón, en el antiguo Cercano Oriente, se entendía lo divino como una unión indisoluble entre lo masculino y lo femenino. Los pueblos cananeos, por ejemplo, adoraban al dios padre El, junto a su consorte Acera, que era la diosa de la vida y de la sabiduría sagrada. Y ojo, no era una simple figura decorativa, era literalmente el origen del que emergía el orden divino. Y esto no es ninguna teoría conspirativa, ¿eh? Está escrito en piedra. La evidencia arqueológica, como unas inscripciones increíbles encontradas en Kuntilet Ajruz, en pleno desierto del Sinaí, revela algo fascinante. Los primeros hebreos también reconocían que su dios, Yahvé, tenía una compañera divina. De hecho, bendecían en nombre de Yahvé y de su acera. Pero, como siempre pasa, la historia la escriben los que consolidan el poder. A medida que ese poder se centralizaba en Jerusalén durante el reinado de Salomón, los editores deuteronomistas hicieron un trabajo de borrado sistemático. Básicamente, talaron los postes de acera y eliminaron de forma metódica el rostro femenino de Dios de la memoria oficial. Todo para asentar una autoridad y quedarse ellos con el monopolio de la sabiduría. El punto clave de todo esto es ver cómo capturaron esa voz en los textos que sí nos han llegado. Si leemos el capítulo 8 del libro de los Proverbios, la sabiduría, Sofía, todavía habla en primera persona. Es una voz audaz, feroz, que se presenta como una creadora autónoma que estaba allí desde el principio. Sin embargo, si avanzamos hasta el capítulo 31, la cosa cambia radicalmente. Esa diosa cósmica ha sido silenciada y domesticada, reducida básicamente a la imagen de una ama de casa idealizada, una esposa virtuosa cuyo valor se mide en rubíes, subordinada totalmente a la narrativa del rey. Lo verdaderamente alucinante es que este mecanismo de robo espiritual, esta colonización de voces, se repite a lo largo de muchísimas culturas antiguas. Es un patrón exacto. Una mujer, como la Pitia en el oráculo de Delfos, canaliza el mensaje divino, pero luego es un dios masculino como Apolo el que se lleva todo el mérito. Así, un diálogo que era rico y plural colapsa en un monólogo absoluto. La frase «he aprendido a escuchar» se transforma, por arte de magia, en un «soy sabio».
y la sabiduría pasa de ser algo compartido a ser una propiedad privada. Lo que nos lleva al coste del silenciamiento. El ego, el imperio y la mente dividida. Porque resulta que este silenciamiento histórico no es solo una anécdota teológica del pasado, encaja a la perfección con la psicología y la neurociencia modernas, mostrando el enorme precio de tener una mente dividida. Desde una perspectiva junguiana, Salomón representaría nuestro hemisferio izquierdo, ese ego que nombra, categoriza, reclama la propiedad y se dedica a construir imperios. Por otro lado, Sofía encarna el hemisferio derecho, esa ánima que percibe patrones, que se apoya en la intuición y que entiende la sabiduría no como una posesión, sino como una relación viva y continua. Pero ojo, porque históricamente siempre ha habido grupos que se han negado a aceptar este exilio, los gnósticos, por ejemplo. En textos como el Pistis Sophia, no retratan a Sofía como una víctima pasiva esperando a que la rescaten. Que va, la muestran como una auténtica rebelde divina, que desciende al mundo material por elección propia, no por ningún pecado, para convertirse en el alma del mundo. Claro, esta enseñanza desafiaba por completo toda la jerarquía ascética de la época, por lo que acabó siendo perseguida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo podemos deshacer este robo de 3000 años en nuestras propias vidas, sobre todo hoy en día, que somos tan hiperracionales? Pues practicando lo que podríamos llamar sofología. Básicamente consiste en darnos cuenta de esos momentos en los que exigimos certeza absoluta y reclamamos tener la razón, y hacer una pausa, preguntarnos qué intuición estamos marginando. Se trata de cambiar el chip, dejar de intentar poseer la sabiduría para, en su lugar, participar en ella. Quedarnos lo bastante en silencio como para escuchar de verdad. Lo cual nos devuelve de lleno al punto de partida de nuestro análisis, a ese inmenso poder de lo que no se escucha. Ya sea el enigma musical silenciado del Gar o esa presencia divina femenina que fue suprimida, el enigma supremo es siempre lo que nos negamos a oír. La realidad es una danza continua entre quien observa y lo que es observado, no es un objeto estático que alguien pueda simplemente conquistar por la fuerza. Imaginemos por un momento qué pasaría si Salomón tuviera que enfrentarse a Sofía en su gran salón del trono hoy mismo. Seguramente ella le recordaría, de forma bastante tajante, que construir una jaula, llamarla santuario y reclamar la sabiduría como propiedad exclusiva es, literalmente, matar el mismo misterio que le dio la vida a esa sabiduría en primer lugar. Y en última instancia, todo esto nos deja con una elección crítica. ¿Se cederá el trono de Salomón el tiempo suficiente para, por fin, escuchar esa sabiduría que siempre ha estado hablando? ¿Vamos a seguir intentando conquistar las notas no tocadas de la partitura de la vida o seremos capaces de generar el silencio necesario para escucharlas verdaderamente? Es una decisión que nos toca tomar a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.